título de este sermón es Pecadores justificados por fe. En Jueces 11 y Jueces capítulo 12 vemos la historia de Jefté y otros jueces más. Y quiero decirles que sí batallé algo así como que en encontrar el tema central. Se me hacía como que sorprendente ver cosas tan negativas, puras cosas negativas, y se me hacía bien complicado ver también ahí mismo la gracia de Dios, que obviamente ahí resalta, pero el hecho de que te narre más acerca del corazón desviado del hombre, pues hace como dificulta, ¿no?, entender qué aplicaciones buenas podemos sacar de estos pasajes de los libros de los jueces. Pero gracias a Dios, porque debemos de venir a ellos, tenemos que venir. Yo creo que es uno de los libros así algo abandonados. Encuentro muy pocos sermones de alguien que haya predicado el libro de los jueces. Son cosas muy negativas, pero sabemos que la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir. Y es lo que nos dice, ¿verdad? Toda la escritura es importante. Por eso es importante que vengamos a estos pasajes donde a veces vemos pura tragedia, pura desgracia, puro corazón desviado. Y de ahora en adelante, de hecho de la historia de Jefté en adelante, vamos a ver una caída del pueblo de Israel, así bien triste. Y quiero ponerlos en el contexto. La última vez que predicamos de Jueces, en el capítulo 10, yo creo que hay unos versículos claves que nos ayudan a poner en contexto. Fíjense en los versículos 7 y 8. Dicen: entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los amonitas. Y ellos afligieron y quebrantaron a los israelitas ese año. Y por 18 años oprimieron a todos los israelitas que estaban al otro lado del Jordán, en Galad, en la tierra de los amorreos. Los amonitas cruzaron el Jordán para pelear también contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín, y se angustió Israel en gran manera. Veíamos esa parte, ¿no?, de que se mencionan dos naciones opresoras. Si ponen atención, aquí en este versículo dice: por 18 años oprimieron, pero es en el 7. En manos de los filisteos y en manos de los amonitas. El libro de los jueces, hermanos, no es una cronología donde podemos sumar los años de que se muere un juez e inmediatamente aparece otro. A veces estos jueces trabajaban de manera pues solapada, o eran contemporáneos, pues. En una misma época invaden a Israel los filisteos y los amonitas, pero eso es en distintas regiones. Algunas tribus son invadidas por los filisteos y Dios utiliza a Sansón para librarlos de manos de los filisteos. Pero aquí es lo que nos dice el versículo: al mismo tiempo invaden estas dos naciones, y ahora vamos a ver cómo Jefté libra a las tribus que están siendo invadidas por los amonitas. A la par en esta historia está ocurriendo también en algún punto la historia de Sansón, pero por la narrativa pues vamos a ver primeramente qué hizo Jefté para librar a los israelitas de los amonitas. Hay dos títulos o divisiones que yo quiero que veamos. La primera es que Jefté es una víctima de una generación perversa. Necesitamos entender bien acerca de la vida de Jefté. Y después vamos a ver que él es un instrumento imperfecto, pero está en las manos de Dios. Y yo quiero que entendamos que hay grandes enseñanzas a veces no nos sentimos perfectos, siempre vamos a luchar con el pecado, pero si Jefté pudo ingresar en el Salón de la Fama en Hebreos, tenemos que entender qué fue lo que hizo, hermanos, y es lo que vamos a ver hoy. Vamos a resaltar bastante su área negativa y también de los israelitas, y vamos a ver qué es lo que hace que ellos vengan en el Salón de la Fama, porque ellos confiaron en Dios. Así que iniciemos en el capítulo 11, los primeros 3 versículos. Jefté es una víctima de su generación perversa. Fíjense lo que dice.
Jefté el Galadita era un guerrero valiente, hijo de una ramera. Galad era el padre de Jefté. Y la mujer de Galad le dio hijos, y cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté y le dijeron: no tendrás heredad en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Jefté huyó de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y hombres indignos se juntaron con Jefté y salían con él. Ese es el nuevo personaje que Dios va a utilizar para librar al pueblo de Israel. Cuando termina el capítulo 10, ellos ya están rodeados, están invadidos y hacen la oración de que una oración de humillación en la cual dicen: ya nos arrojamos a tus manos. Fíjense el versículo 18. El pueblo, los jefes de Galad, se dijeron unos a otros: ¿quién es el hombre que comenzará la batalla contra los amonitas? Y eso era porque estaban en una espera donde dijeron: nos entregamos en tus manos, Dios. El versículo 15, haz con nosotros como bien te parezca. Ellos estaban humillados y están esperando la salvación de Dios, y va a llegar por medio de Jefté. Entonces, primero que nada, tenemos que entender quién era Jefté. Les decía, es una víctima de lo que está viviendo Israel, porque ellos están quebrantando los mandamientos, y sabíamos que se les había ordenado en la ley de Moisés que ellos no debería de existir prostitutas, pues, en esa nación. Si habían prostitutas es porque ya eran influenciados por las naciones paganas. Y Jefté era hijo de una prostituta. Así como lo podemos decir a secas, hermanos, era un hijo no deseado. Simplemente alguien quiso satisfacer sus deseos carnales y no le interesaba tener un hijo. Nació y es rechazado, despreciado por todos sus hermanos, digamos, legítimos de un galadita. Al parecer este padre también se llamaba Galad. Se cree que a lo mejor se repetía ese nombre por estar en esa tribu o en esa región. Entonces Jefté era víctima del pecado de Israel, un hijo de adulterio y a la vez expulsado. Sus hermanos dijeron: no queremos nada contigo. No queremos que tomes parte de la heredad de los terrenos que nos va a dejar nuestro padre. Los israelitas, pues sabemos que se repartieron las tierras, y en nuestra tribu, haz de cuenta que tú ni existes. Tú no tienes herencia de lo que nos corresponde como israelitas. Es muy probable, hermanos, que yo creo que esa ramera con la que se metió el padre de Galad no era israelita. Es lo más posible. Pudo haber sido una israelita que también se prostituía. También es probable que ellos aceptaron y rechazaron, pues, que no era un hijo legítimo. Pero vamos a ver algo más. Fíjense los que dice los versículos 4 al 11. Después de cierto tiempo, sucedió que los amonitas pelearon contra Israel. Y cuando los amonitas pelearon contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Dijeron a Jefté: ven y sé nuestro jefe para que peleemos contra los amonitas. Entonces Jefté contestó a los ancianos de Galad: ¿no me odiaron y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué pues han venido a mí ahora cuando están en apuros? Los ancianos de Galad dijeron a Jefté: pues por esta causa hemos vuelto a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los amonitas y seas jefe sobre todos los habitantes de Galad. Jefté respondió a los ancianos de Galad: si me hacen volver para pelear contra los amonitas y el Señor me los entrega, ¿seré yo el jefe de ustedes? Y los ancianos de Galad dijeron a Jefté: el Señor es testigo entre nosotros, ciertamente haremos como has dicho. Entonces Jefté, con los ancianos de Galad y el pueblo, lo hizo cabeza sobre ellos, y Jefté habló todas sus palabras delante del Señor en Mizpa. Y así está la situación. Recordemos que en el versículo 3 dice que Jefté se hace de una banda, puro gente, en otras traducciones de la palabra de Dios, dicen que eran vándalos y solamente se dedicaban a hacer fechorías. Él se hizo un vago, a lo mejor nada más atacaba a las personas, abusaba del poder, tenía hombres malvados, perversos. Yo creo que fue la única manera en la cual
Israel, en su propio entendimiento, dijeron, pues ¿cómo le hacemos para ser librados de los enemigos que ya nos invadieron? Y no veían en ningún lado a alguien que tuviera la capacidad de enfrentar. Y lo más cercano a tener un caudillo, un jefe, dijeron, pues es Jefté, el que expulsamos, el que despreciamos, es el único que yo creo se le ve madera como para salir a la guerra. Porque pues de Perria se dedica a eso, tiene hombres armados, no sabemos qué tan grande es el grupo, pero ellos, como quien dice, regresan con la cola entre las patas y le dicen, pues sabes que siempre te queremos de vuelta. Por eso él les confronta y está el diálogo. ¿Por qué otra vez vienen a mí? Si ustedes me expulsaron, pues precisamente por eso, ahora sí estamos en apuros y queremos considerarte incluso hasta nuestro jefe de la tribu. Es una persona, hermanos, que Dios utiliza y termina la espera de los israelitas. Ellos están esperando la gracia y la misericordia de Dios para que los liberte. Y es interesante de que utiliza a alguien que yo creo no hubiera sido tan sabia la elección, a lo mejor si fueran de nosotros que estamos de este lado de la historia. A lo mejor nosotros hubiéramos buscado y decir, no, pues alguien que tenga fe, alguien similar a los primeros jueces. Por ejemplo, Otoniel, el primer juez que se menciona y los primeros que describe la narrativa de este libro de los jueces son personas que se les nota más temor a Dios y no se les conoce un pasado así tan oscuro como el de Jefté. Entonces, a lo mejor nosotros elegiríamos a alguien, pero ellos ya están en una situación tan sumergida del pecado de todas las demás naciones que ya no hay de dónde escoger, hermanos. Jefté, quiero que lo veamos como alguien despreciado, había sido expulsado, había sido víctima del pecado de Israel porque fue hijo indeseado de una prostituta, pero sin embargo, ahí es donde Dios muestra su gracia, termina la humillación de ellos. Y Jefté, aún así, pues era israelita, conocía la historia y él sabía bien quién era Dios. Y lo podemos ver en los siguientes versículos. Fíjense, él menciona a 3 reyes, significa que conocía el pasado de cómo fueron introducidos a la tierra prometida. Voy a continuar del 12 al 23. Síganme con su vista. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas para que le dijeran, ¿qué hay entre usted y yo que ha venido a mí para pelear contra mi tierra? El rey de los amonitas dijo a los mensajeros de Jefté, porque Israel tomó mi tierra cuando subieron de Egipto, desde el Arnón hasta el Jaboc y el Jordán, por tanto, devuélvemela ahora en paz. Pero Jefté volvió a enviar mensajeros al rey de los amonitas que le dijeron, así dice Jefté, Israel no tomó la tierra de Moab, ni la tierra de los amonitas. Porque cuando subieron de Egipto e Israel pasó por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó hasta Cades, entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciéndole. Y ahora Jefté menciona el primer rey de los 3 que les digo que están en parte de la historia. El primer rey que menciona es Edom, un rey malvado. Y fíjense lo que dice acerca de Edom. Israel le dijo, permítenos, le rogamos, pasar por su tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. También enviaron mensajeros al rey de Moab. Ese es el segundo rey involucrado en el pasado. Pero él no consistió. Así que Israel permaneció en Cades. Luego, atravesando el desierto, rodearon la tierra de Edom y de Moab. Llegaron al lado oriental de la tierra de Moab y acamparon al otro lado de Arnón, pero no entraron en el territorio de Moab, porque el Arnón era la frontera de Moab. Entonces Israel envió mensajeros a Sejón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, y le dijo Israel, permítenos, le rogamos pasar por su tierra a nuestro lugar. Pero Sejón no confió en Israel para darle paso por su territorio. Reunió pues Sejón a todo su pueblo y acampó en Jaasa y peleó contra Israel. El Señor, Dios de Israel,
entregó a Sejón y a todo su pueblo en manos de Israel y los derrotaron. E Israel tomó posesión de toda la tierra de los amorreos, los habitantes de esa región. Y poseyeron todo el territorio de los amorreos, desde el Arnón hasta el Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán, puesto que el Señor, Dios de Israel, expulsó a los amorreos de delante de su pueblo Israel. ¿Va usted a poseerla? Y ese es el diálogo de Jefté. Yo creo que se ve por primera vez algo de diplomacia. En las guerras anteriores no se habla nada de esto. Jefté, vemos que era un hombre valiente, como se describe. Él está tratando de tener un diálogo y dice, nosotros no tenemos por qué pelear nada. Yo conozco bien la historia. Tú eres rey de los amonitas y nuestro Dios nos prometió introducirnos a la tierra de Canaán, pero nunca nos dijo que tomáramos otras tierras. Por ejemplo, la del rey de Edom o Moab. Ellos tienen otro territorio y Dios nunca les dijo a los israelitas que atacaran a esos reyes. Por eso nada más querían cruzar. Y es lo que le está recordando Jefté. Hubo un rey que él nos quiso hacer guerra. Nosotros no queríamos hacer guerra con él. Y de ahí obtuvimos los territorios que están del otro lado del Jordán. Cuando hay dos tribus, la tribu de Rubén y la tribu de Gad, me parece, son las que dicen, aquí está todo a dar para nuestro ganado. Pero ese territorio es el que quería reclamar este rey de los amonitas. Entonces le dice, hubo un rey que nos quiso hacer la guerra y Dios nos entregó a ese rey, por eso ocupamos el territorio. Pero ni siquiera ese territorio es tuyo. Tú nos quieres reclamar algo que en el pasado ni siquiera a ti te pertenecía. Entonces, esa tribu de Rubén y Gad se establecen en la tierra de Jazer y Galad, de donde es Jefté. Eso lo vemos en Números 32, en el capítulo, versículos 1 y 5. No lo busquen, pero ahí es donde le dicen a Moisés, oye, aquí está muy padre para vivir. Entonces les permitió vivir en ese lado. Vamos a continuar ahora con la lectura de los versículos 24 en delante, para que vean cómo se sigue desarrollando pues esta guerra. Dice así, ¿no posee usted lo que Quemos, su Dios, le ha dado para poseer? Le está diciendo Jefté a este rey que le está invadiendo. De modo que todo el territorio que el Señor nuestro Dios ha poseído delante de nosotros, lo poseeremos. Ahora pues, ¿es usted mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Acaso luchó él con Israel o acaso peleó contra ellos? Mientras Israel habitaba en Hesbón y sus pueblos, y en Aroer y en sus aldeas, y en todas las ciudades que están a orillas del Arnón por 300 años, ¿por qué no las recuperó durante este tiempo? Por tanto, yo no he pecado contra usted, pero usted me está haciendo mal a hacer guerra contra mí. Que el Señor, el juez, juzgue hoy entre los israelitas y los amonitas. Pero el rey de los amonitas no hizo caso al mensaje que Jefté le envió. Ahí se termina pues la especie de diplomacia que quisieron tener ese diálogo para llegar a algún acuerdo. Y nos vuelve a mencionar a este rey de Moab, en aquel entonces era Balac. Si recordamos aquel profeta que contrata Balaam, el de la burra que habla, y dice, él maldijo, y le está recordando Jefté, ni siquiera ese rey se atrevió a meterse con los israelitas. Da a entender que a lo mejor era un rey más poderoso, con un ejército más grande. Él tomó las tierras de otro rey que les habían entregado Dios. Y dice, ni siquiera el rey de Moab se quiso meter. Ya tenemos 300 años viviendo ahí y ahora tú nos dices que ese lugar te pertenecía. ¿Y por qué no hiciste nada en estos 300 años? Ni el rey de Moab quiso hacer algo. Dice, el rey de los amonitas no hizo caso al mensaje de Jefté. Y ahí es donde inicia Dios a poseer de una manera especial a Jefté. Es la otra parte que vamos a ver, hermanos. El instrumento imperfecto en manos de Dios. La operación del Espíritu Santo, el ministerio o la función que Él hacía en el pasado, era para capacitar
a los hombres era para capacitar a los hombres para hacer una tarea especial. Nunca fue, hermanos, tenemos que tenerlo bien claro, para santificar. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no te ayudaba a lidiar con tu pecado. Te ayudaba y te daba facultades para cualquier otra cosa, a lo mejor para dirigir un ejército. Le dio una fuerza sobrenatural a Sansón, le daba a lo mejor sabiduría al rey Salomón, pero nunca le ayudaba a santificarse. Entonces es la función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y fíjense lo que dice el versículo 29. El Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Entonces Jefté pasó por Galad y Manasés. Luego pasó por Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad fue a donde estaban los amonitas. Jefté hizo un voto al Señor y dijo: si en verdad entregas en mis manos a los amonitas, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva en paz de los amonitas, será el Señor o lo ofreceré como holocausto. Jefté cruzó a donde estaban los amonitas para pelear contra ellos, y el Señor los entregó en sus manos, y los hirió con una gran matanza desde Aroer hasta la entrada de Minit, 20 ciudades, hasta Abel Keramim, y los amonitas fueron sometidos delante de los israelitas. ¿Se fijan? Esa es la obra del Espíritu Santo en Jefté, en el hombre. Simplemente como que le despierta como un gran líder, a tal grado que él dice, va a ciertas ciudades a reclutar a hombres, y ellos lo ven con ese liderazgo y caray, este es bien valiente, se nota que Dios lo va a utilizar, y así es la función en específico de los jueces, una especie de caudillo donde animaba a la fe de los israelitas y decía, yo creo que ya viene la liberación de Dios, vamos a seguir a Jefté. Eso es lo que habían dicho al final del capítulo 10. Dice, ¿quién es el hombre que comenzará la batalla contra los amonitas? Él será el caudillo de todos los habitantes de Galad. Entonces, al mismo tiempo, ese instrumento es imperfecto, hermanos, porque al parecer hace un voto apresurado. Y quiero que entendamos que no fue cualquier cosa el que dijo, el primero que salga a darme la bienvenida después de la victoria, si tú me la das, te lo voy a ofrecer en holocausto. Hay dos posturas, hermanos, en la cual se debaten en que simplemente era dedicarle a Dios por el resto de sus días a la persona que saliera. Y la otra es algo muy terrible de aceptar, que muchos creyentes y cristianos y teólogos como que les da cosa a lo mejor considerar eso, y es decir, la sacrificó, hizo un holocausto humano. Y quiero, hermanos, que entendamos qué fue lo que pasó aquí. Primero que nada, el término hebreo empleado ahí no se especifica si él dijo una especie de un animal, si se refirió Jefté, el primer animal que salga, ese lo sacrifico. Pudo haber sido una persona. Esa es la palabra, como acuñó la frase cuando vamos al idioma hebreo. Él dijo, lo primero que salga, sea animal o persona. Por eso, hermanos, debemos de humillarnos y venir y aceptar la Escritura tal y como es. En la mayoría de las versiones se utiliza la palabra y, donde dice, y lo ofreceré en holocausto. Hay pocas traducciones que dicen, o lo ofreceré en holocausto. Entonces es una y, no es una o. No está dando opción, dice, va a ser una ofrenda y lo voy a ofrecer en holocausto. Y algunos otros como que yo creo les puede y decir, no, se me hace que eso está muy grave. Yo creo él quiso decir, va a ser tu ofrenda o lo voy a ofrecer en holocausto. Si es una persona, te lo entrego como Ana a Josué. ¿Sí recuerdan esa historia donde le dice, dame un niño y yo te lo voy a dar a tu servicio para el templo? De por vida se va a quedar allá. Como que ellos quieren entender ese sentido. Y si es un animal o si aparece mi perro, que se me hace extraño, ¿no? Que diga,
el que me dé la bienvenida, pues ni modo que un chivo bien entrenado venga y te dé la bienvenida. Tal vez un perro sería lo más cercano a que te dé una bienvenida. Entonces, lo más seguro, hay traducciones que se refieren específicamente a, por ejemplo, creo que la palabra de Dios para todo dice, la primer persona que me reciba, esa te la voy a ofrecer en holocausto. Fíjense cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Al primero que salga de mi casa para recibirme, lo sacrificaré como ofrenda quemada. La NBI, Nueva Versión Internacional, dice, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Eso es lo que prometió Jefté, hermanos. Debemos de entender que ya son 300 años en los cuales ellos desobedecieron a Dios y se mezclaron con las naciones. Consideremos, hermanos, seriamente la reacción amarga. Fíjense cómo viene en los versículos 34. Sigo aquí en el 11, ¿verdad? Cuando Jefté llegó a su casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo con panderos y con danzas. Ella era su única hija, fuera de ella no tenía hijo ni hija. Al verla, él rasgó sus ropas y dijo, ¡ay, hija mía! Me has abatido y estás entre los que me afligen, porque he dado mi palabra al Señor y no me puedo retractar. Entonces ella le dijo, Padre mío, ¿has dado tu palabra al Señor? Haz conmigo conforme a lo que has dicho, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los amonitas. Y ella dijo a su padre, que se haga esto por mí. Déjame sola por 2 meses para que vaya yo a los montes y llore por mi virginidad, yo y mis compañeras. Y él dijo, ve. La dejó ir por 2 meses y ella se fue con sus compañeras. Lloró su virginidad por los montes. Al cabo de los 2 meses ella regresó a su padre, que cumplió con ella conforme al voto que había hecho. Y ella no tuvo relaciones con ningún hombre y se hizo costumbre en Israel que de año en año las hijas de Israel fueran 4 días en el año a conmemorar a la hija de Jefté el Galaíta. Bueno, si se fijan, ese fue el voto terrible de Jefté. Así viene encabezado en algunas Biblias. Israel, hermanos, estaba tan influenciado por las naciones paganas. Yo creo que el autor de Jueces es lo que le quiere decir a la audiencia original. No olvidemos, hermanos, algo que yo resalté en el último sermón. Fíjense el versículo 10, el versículo 6 del capítulo 10. Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Aram, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los amonitas y a los dioses de los filisteos. Abandonaron pues al Señor y no le sirvieron. Son 7 naciones que influyeron. Yo creo que conforme avanzaban los años y eran los ciclos de rebeldía, regresaban peor cada vez más. Antes nada más se habían acercado a ciertos dioses, ahora en el segundo ciclo de desobediencia se acercan y agregan otros dioses, y aquí ya yo creo que todas las naciones que les rodeaban penetraron, ellos dejaron que les influenciaran esos dioses. Y ahora veamos en Segunda de Reyes la práctica de los moabitas. Cuando vamos al capítulo 3 de Segunda de Reyes, está ocurriendo una guerra contra un rey de esa nación, de Moab. Y fíjense lo que dice al final de ese capítulo, versículo 27. Entonces tomó a su hijo primogénito, este es el rey de Moab, que había de reinar en su lugar, y lo ofreció en holocausto sobre la muralla. Y hubo gran ira contra los israelitas, quienes se apartaron de ahí y regresaron a su tierra. Este rey estaba perdiendo la batalla contra los israelitas. Y una manera de ganar la victoria era decir, sí, mi Dios está enojado con nosotros, voy a hacer la que no falla, le voy a ofrecer mi primogénito. Y a la luz tanto de su país
y de los israelitas, porque eso lo hizo en el muro para que todos lo vieran. Desolla a su hijo, esparce la sangre, lo descuartiza y le prende fuego. Es algo tan terrible que los israelitas parece que se indignan y dicen, no, mejor vámonos. Hay algo así tan grotesco que detiene la batalla, hermanos. Esas eran las prácticas de los moabitas. Y Jefté, recordemos, él estaba influenciado por todas esas naciones. Yo creo, hermanos, que en su mente pudo haber considerado seguramente decir, puedo ofrecer hasta una persona, nada más que Dios me dé la victoria. Y ese es el punto, hermanos, del libro de los jueces. Gedeón hizo exactamente lo mismo. A pesar de que amaban a Dios, consideraban al Dios de Israel el juez y decía que Él juzgue y nos dé la victoria al que se la merezca. Yo adoro a Jehová, pero estaban tan mezclados de influencias paganas que era bien difícil saber qué era lo correcto y lo incorrecto. Amaban a Dios, pero sus actos a veces lo deshonraban tan feo, como Gedeón dice, yo no quiero reinar con ustedes, que Dios reine sobre Israel. Pero ahí va y les hace un efod y dice, eso fue ruina para su casa y para todo Israel. Y Sansón no se diga, todos los mandatos que tenía que haber guardado son todos los que él quebranta. Ese es el contexto, hermanos. Israel estaba sumergido en pecados horribles. Y lo vemos en la siguiente amenaza. Ahora vamos a pasarnos al capítulo 12. Fíjense lo que dice los primeros 3 versículos. Los hombres de Efraín se reunieron y cruzaron el Jordán hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿por qué cruzaste a pelear contra los amonitas sin llamarnos para que fuéramos contigo? Quemaremos tu casa sobre ti. Y Jefté les respondió, yo y mi pueblo estábamos en gran lucha contra los amonitas, y cuando los llamé a ustedes no me libraron de sus manos. Viendo pues que no me iban a librar, arriesgué mi vida. Crucé contra los amonitas y el Señor los entregó en mis manos. ¿Por qué pues han subido hoy a pelear contra mí? Tienen una pelea interna los israelitas y le están reclamando sin razón alguna a Jefté. Oye, no nos invitaste, ya cuando ven que sale victorioso. Pero fíjense la amenaza, hermanos. Qué tan terriblemente estaba afectada la nación de Israel de las naciones paganas. Te vamos a quemar allá dentro de tu casa. O sea, era tanto así el coraje y matar a alguien quemado. Y es el que acaba de ungir especialmente Dios con su Espíritu Santo. Eso nos habla de la decadencia espiritual a donde cayó Israel. Lo amenazan a muerte. Además, hay un pecado también en el cual casi se elimina una tribu. Eso lo vemos al final de Libros de los Jueces, pero no fue la única vez. Tenemos que poner mucha atención en lo que sigue, hermanos. Fíjense los versículos 4 al 7. Se arma la guerra. Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y peleó contra Efraín, esta tribu de Israel. Los hombres de Galaad derrotaron a Efraín, porque estos decían, son fugitivos de Efraín, ustedes los galaditas en medio de Efraín y en medio de Manasés. Y se apoderaron los galaditas de los vados del Jordán, al lado opuesto de Efraín. Cuando alguno de los fugitivos de Efraín decía, déjenme cruzar, los hombres de Galaad le decían, ¿eres efrateo? Si él respondía, no, entonces le decían, a ver, di pues la palabra chibolet. Pero él decía, sibolet, porque no podía pronunciarla correctamente. Entonces le echaban manos y lo mataban junto a los vados del Jordán. Y cayeron en aquella ocasión 42,000 de los de Efraín. Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté el galadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Se hace la guerra y el Jordán, pues era un río bastante ancho, y solamente habían lugares específicos para cruzar. Los de Efraín invaden a Galaad, a Jefté, porque hacen guerra contra él, pero dice, no, ya cuando están perdiendo,
le dice, van y me van a tomar todos esos lugares de cruce para que no regresen a su tribu y los vamos a probar. Me da risa, pero es algo, bueno, todos lo comprendemos, pero no es de más un ejemplo. Yo creo que eso harían cualquiera de las personas de México con los chihuahuenses. A ver, di chile chilaca 880 y nosotros diríamos chile chilaca 880. Es de Chihuahua, vamos a matarlo. Entonces, eso era lo que pasa. Algo similar, ¿no? Pero hermanos, en serio, es algo tan terrible lo que pasó aquí. 42,000 hombres asesinados. Imagínense cuánta sangre se llenó en ese río. ¿Cuántos cuerpos ahí apilados? Aquí cuando en nuestro estado se ponía fea la cosa y mataban a las mujeres, mataban a los sicarios. No me acuerdo, pero no eran cifras de 4 dígitos, eran 1,000, 2,000 personas al año, no me acuerdo. Pero 42,000 personas, hermanos. Para que se den una idea, necesitamos regresar al censo de Israel cuando ellos entraron a la tierra prometida. Yo creo que eso nos ayuda, ¿no? a un aproximado. Fíjense, Números 26, versículo 37. Ese es el censo que se hace después de que atraviesan los 40 años en el desierto. Estas son las familias de los hijos de Efraín, según los que fueron contados de ellas, 32,500. Estos son los hijos de José, según sus familias. Ya habían crecido algo, ¿no? En números, seguramente, pero ¿qué dice? Eliminaron a 42,500 hombres. Yo creo, hermanos, que sí estaba a punto de desaparecer esa tribu por otros israelitas. Entonces Jefté, hermanos, se llenó sus manos de sangre. Estamos viendo un juez que no era perfecto para nada. Y no nada más Jefté agregó esos pecados delante de Dios. Eso era algo terrible, era algo abominable para Dios. Él había dicho, no matarás. Y si en Gedeón, a mí se me hacía como que Gedeón mató mucha gente. Perdón, no era Gedeón, el precursor de él. Habíamos visto el que mató sus 70 hijos. Era Abimelec. ¿Se acuerdan? Abimelec, cuando vimos la historia, él mató, hizo cosas bien sangrientas. También destruyó ciudades, el que prende las torres fuego. Pero Jefté hizo algo peor, hermanos. Mató 42,500 israelitas. Y vamos a ver qué más agregaron los otros jueces. Fíjense los versículos 8 al 15 para terminar ya este capítulo 11. Después de Jefté juzgó a Israel, Ibzán de Belén. Tuvo 30 hijos y 30 hijas. A estas las casó fuera de la familia. Y trajo de fuera 30 hijas para sus hijos. Él juzgó a Israel 7 años. Murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Después de Ibzán juzgó a Israel Elón el Zabulonita, quien juzgó a Israel 10 años. Murió Elón el Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Entonces Abdón, hijo de Hilén el Piratonita, juzgó a Israel desde Elón. Tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban en 70 asnos. Él juzgó a Israel 8 años y murió Abdón, hijo de Hilén el Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en la región montañosa de los amalecitas. Ellos, hermanos, no honraron el matrimonio. Se habían olvidado por completo de la ley de Moisés. Moisés es el autor de Génesis, ¿no? Y desde el capítulo 2, fíjense lo que dice el versículo 24, se deja ese principio del matrimonio con una sola mujer. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, es singular, y serán una sola carne. No dijo, puedes dejar al hombre y padre y únete a las mujeres cuantas quieras. Dios, hermanos, nos deja luz y siempre, a lo largo de toda la escritura dice,
El hombre nada más es para que tenga una esposa. Y estos, desde Gedón lo ves, ¿no? Tiene 70 hijos, este otro 70, tienen muchos nietos, tienen muchas mujeres. Son pecados. Y me llama mucho la atención como el que dice, ¿no? Jefté juzgó a Israel. Ibzán, él tuvo 30 hijos y 30 hijas, pero le consigue parejas, esposos y esposas de fuera de su tribu. Más probable que también eran de las otras naciones. Tenían que casarse en alguien entre tribus para seguir conservando la tierra de su tribu. Pero yo casi creo que más bien se refería a naciones paganas. ¿Por qué? Porque ellos, es el contexto de los jueces siempre anhelaban lo de las otras naciones. Las otras naciones tenían tecnologías, hermanos. Son cuando nos hablan de aquel rey que tenía carros de hierro. Yo creo que ellos tenían prácticas de politeísmo, también de muchas esposas, polígamos pues. Y ellos empezaron a anhelar eso y se quisieron relacionar. Entonces, hay unas enseñanzas, hermanos, de las cuales quiero que entremos a las aplicaciones. Cuando yo veo este pasaje, ¿qué cosa buena podemos sacar de aquí? Es puro mugrero. Solamente nos está hablando del pecado de los israelitas. Pero sin embargo, hermanos, yo quiero que entendamos que tenemos un Dios que libra con instrumentos pecadores. Porque Él le hizo una promesa a Abraham. Dijo, yo te voy a hacer bendición para todas las naciones. En tu descendencia va a venir el Rey de Reyes. Y yo no puedo desaparecer a Israel. Entonces Dios, en su gracia y su misericordia, les preserva a pesar de que son terriblemente pecadores. Fíjense en 1 Samuel, cuando ellos ponen a Saúl como su primer rey, era un pecado grave. Y en parte del discurso de Samuel encontramos los siguientes versículos. 1 Samuel 12, fíjense lo que dice del 8 al 11. Cuando Jacob fue a Egipto y sus padres clamaron al Señor, el Señor envió a Moisés y a Aarón, quienes sacaron a sus padres de Egipto y los establecieron en este lugar. Pero ellos olvidaron al Señor su Dios. Él los vendió en manos de Sísara, jefe del ejército de Azor, en manos de los filisteos y en manos del rey de Moab, los cuales pelearon contra ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado al Señor y hemos servido a los Baales y a Astarot, pero ahora líbranos de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Les está recordando el tiempo de los jueces. Samuel les está recordando esas épocas. Y fíjense, versículo 11. Entonces el Señor envió a Jerobaal, a Abedán, a Jefté y a Samuel y los libró a ustedes de manos de sus enemigos en derredor, de manera que habitaron con seguridad. ¿Se fijan? Les está recordando, fueron terribles, fueron desobedientes, ahora lo están siendo igual. Y aún así, aunque son tan rebeldes, Dios les envió libertadores. Tenemos que recalcar eso de nuestro Dios. Nuestra esperanza, hermanos, tiene que ser algo mucho mejor de lo que vemos así por encimita de Jueces. Tenemos que ir a Hebreos, porque yo creo que hasta que entendí a la luz de Hebreos la referencia del pasado, dije, si hay algo bueno que sacar de este pasaje. Si hay algo bueno que a simple vista a lo mejor nosotros lo perdimos de vista. En el Salón de la Fama, así como lo conocemos, en el capítulo 11, voy a leer algunos versículos claves, empezando por el 1 y 2. Esto tiene que ver mucho con la fe, hermanos. Acuérdense, el título de este sermón fue Pecadores justificados por fe. Ya vimos qué tan pecadores eran los jueces y ahora vimos los detalles de Jefté. Pero fíjense bien lo que dice
1 y 2 de Hebreos 11. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Va a empezar a nombrar todas las personas del Antiguo Testamento y dice, ¿cómo es que Jefté pudo ser aprobado con Dios si sacrificó a su hija? Es algo que no... Es bien difícil de entender eso, hermanos. Vamos a continuar ahí. Ahora fíjense el versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. No nos empieza a apuntar a eso. ¿Por qué la fe te hace aceptable ante Dios? ¿Por qué? Pues porque aquí, como nos dice el versículo 6, la fe son los que le utilizan aquellos que buscan y anhelan a Dios. Sin la fe no puedes agradar a Dios. Si te quieres acercar a Dios, tienes que creer que Él existe y realmente aceptarlo. Solamente así vas a ser agradable delante de Él. Y fíjense ahora los versículos 13 al 16 de Hebreos. Todos estos murieron en fe. Aquí estamos abarcando a Gedeón, a Jefté, a todos los demás jueces tan imperfectos. Todos esos jueces imperfectos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Y eso es tan increíble, hermanos. Dice, Dios no se avergüenza de ellos. Él no se avergüenza de Jefté, de Sansón, porque aquí los va a mencionar. ¿Y por qué no se avergüenza? Porque dice, ellos anhelaban una mejor patria. Yo creo que ellos también estaban afligidos. Lo vemos en el voto de Jefté. Él, yo creo que ni siquiera tenía que haber sacrificado a su hija. Era algo tan terrible decir, tú tienes un mandamiento de no matarás. Me retracto, mejor mándame un castigo a mí, pero no quiero quebrantar otro mandamiento. Si te fallé una promesa y tal vez hubiera hecho algo así, pero estaba tan impregnado de las influencias paganas que no pudo hacer eso, hermanos. Pero le dolió, lo vemos en su lamento. Tú eres parte de los que me causan aflicción. Y a esos hombres tan pecadores que cometieron esos errores, no debemos de dudar lo que dice Hebreos. A la luz de Hebreos dice, ellos no querían una nación aquí en la tierra, ellos buscaban la celestial. Ellos tenían fe y decían, debe haber algo más, un lugar de descanso de todo este mugrero que estamos viviendo. Fíjense los versículos 31 al 34 ahí en Hebreos. Por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Y tenemos una prostituta que ni era israelita. Y ahí inicia, ese es el punto del autor de Hebreos. ¿Qué de bueno tenía una ramera pagana? Solamente tuvo fe en Dios y ella anheló un lugar mejor. Dice el 32, ¿qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar. Está incluyéndolos en la misma categoría a Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada,
Siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Ellos confiaron en Dios, hermanos. La Biblia nunca te dice, el que les pertenece el reino de Dios son los perfectos, ¿no? Porque no hay ninguno, hermanos. Pero dice, aún las personas con mayores errores, si ejercieron fe, a ellos son los que les pertenece ese honor de estar en el Salón de la Fama. La fe, hermano, es la que nos aprueba delante de Dios, no la perfección, no es un llamado al mismo tiempo a no dejar de luchar con nuestro pecado. Yo les decía, debemos de tener bien claro esto. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no actuaba de manera santificadora en las personas, pero en nuestro tiempo sí, hermanos. Ahí sí no tenemos razón por qué decir, no, pues si Sansón cometió unos errorzotes, Jefté, pues no, entonces yo no estoy tan mal. No, hermanos, debemos de tener temor. Dios siempre busca la santidad de su pueblo. Primera de Pedro 1:16 dice, está escrito, sean santos porque yo soy santo. La santidad siempre la va a querer Dios en nuestras vidas, pero hermanos, debemos de encontrar también el paralelo con Jefté. En su imperfección podemos identificarnos y decir, pues sí es cierto, yo no he matado 42,500 personas, pero a lo mejor sumando todos los insultos que me ha aventado toda mi vida, yo creo que ya le gané. Es lo mismo que decía Jesús, ¿no? Cuando dices fato a tu hermano. Pero hermanos, ojalá que también encontremos ese paralelo de nuestra fe, así como Jefté. Quiero leerles algo que escribió Guillermo Carey. Él era un gran misionero allá en la India, conocido como el padre de las misiones modernas. Él vivió de 1761 a 1834. Y 2 años antes de su muerte, escribió una carta a su hijo, y este es un fragmento, fíjense. Está tranquila mi mente. Me parece que nunca he tenido un sentimiento más profundo de mi propia culpabilidad. Ahí debemos de asemejarnos a los que depositaron. Ellos decían, yo soy tan imperfecto. Nunca debemos de dejar de lidiar contra nuestro pecado, hermanos. Al contrario, debiéramos de tener esa sensibilidad y ver al pecado tal y como lo ve Dios. Y hombres como Guillermo Carey podían decir eso. Mi propia culpabilidad cada vez la veo peor. Pero al mismo tiempo decía, y la naturaleza mala de todos mis pecados. Que lo que he tenido por algún tiempo. Pero veo que el sacrificio propiciatorio de Cristo está perfecto y completo. Que es acepto a Dios y que es motivo porque Él nos concede todas las bendiciones espirituales. Y creo que confío en Cristo diariamente y de continuo, que me reciba en su favor divino, que me perdone, justifique y renueve del todo mi naturaleza. Yo veo a Guillermo Carey como alguien de los del Salón de la Fama. Yo cada vez veo mi pecado tan terrible, cada vez me veo más negro, mi naturaleza mala de todos mis pecados. Pero al mismo tiempo confío que la sangre de Cristo me puede poner de una manera perfecta en una posición con Dios. Y dice, todos los días estoy confiando en eso. ¿Qué es eso, hermanos? Lo que dice Hebreos, él anhelaba una patria mejor. Él era afligido por su pecado, dice. Estoy de misionero acá, hizo cosas tan grandiosas por el Evangelio, pero dice, mi pecado no puedo dejar de luchar con él, esto me aflige y yo anhelo algo donde ya pueda descansar de esto. Yo creo que Jefté también anhelaba eso, hermanos, y lo debemos de anhelar nosotros. Es un llamado, hermanos, a depositar nuestra fe en Cristo para ser introducidos perfectos a la patria celestial. Y ninguno de nosotros, hermanos, somos la gran cosa. También tenemos unos errorzotes, pero hay esperanza para nosotros y la clave es la fe en un Salvador.
en Cristo que nos puede hacer perfectos delante de Dios, a pesar de que en este lado de la eternidad podemos desesperarnos y decir, híjole Dios, tengo tantos años luchando con este pecado y no puedo descansar. Porque todavía no puedo sacar las envidias, porque todavía no puedo sacar el enojo. Y nos podemos seguir con una listota cada uno de nosotros, ¿no? Porque no puedo tener un ambiente mejor en mi matrimonio, en mi familia. No sé. Pero es una invitación, hermanos. Anhelemos una mejor patria donde podamos descansar de todo esto. Y es a través de la fe en Cristo Jesús. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu mensaje, porque nos has mostrado, Señor, nos has dejado bien claro que las obras nunca nos van a salvar. Y aún al corazón, al hombre más rebelde, a aquel que por las circunstancias de la vida pueda estar metido en prácticas tan terribles, Señor, aún si esa persona ejerce fe en ti, puede alcanzar la gracia y la misericordia. Gracias, Señor, por recordarnos que así eres tú, Padre. Un Dios que solamente exige fe. Y danos, Padre, esa humillación y esa fe en la cual podamos permanecer todos los días con esa esperanza. Y te pido, Señor, que a mis hermanos que también a veces podemos ser afligidos por situaciones que no hemos podido sacar de nuestra vida, pecado que nos hace. También sabemos, Padre, que cuando depositamos fe en ti, tú nos das esa fuerza. Ahora tú, si utilizas al Espíritu Santo, Señor, para luchar contra ese pecado. Así que ayúdanos también a depender de Él. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga, hermanos.